¿Eh? Hola Ron, y bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Chas Freeman, uno de los grandes diplomáticos estadounidenses. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Chas. Así que usted es un ex embajador en Arabia Saudí y también ex subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. Quería preguntarle sobre su parte de la región, es decir, Oriente Medio, ya que parece que muchas cosas están cambiando. Por ejemplo, un buen punto de partida sería Israel. Incluso dentro de la sociedad israelí, temas que antes nunca se discutían, ahora parecen estar sobre la mesa. Incluso se escucha a israelíes no solo referirse a lo que está ocurriendo como un genocidio, sino también hacer referencia a otro holocausto. Este suele ser un lenguaje que estaba muy protegido, casi monopolizado, en referencia al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Me preguntaba, ¿cómo interpreta usted lo que está ocurriendo dentro de Israel en este momento? Well, I think vocabulary does matter. Bueno, creo que el vocabulario sí importa. La forma en que se describen las cosas importa. La aniquilación de los palestinos en Gaza se describe como una guerra, pero nadie habría descrito el holocausto como una guerra. Ocurrió durante una guerra, pero fue una función separada. Y creo que esto también es cierto en Gaza. La gente en Israel ha reaccionado de diversas maneras ante la perpetuación de lo que consideran una crisis de rehenes. Nadie menciona, por supuesto, que unos 5.000 palestinos han sido tomados como rehenes, encarcelados sin cargos durante este periodo. Quedan algunos rehenes vivos en manos de Hamás y quizá de otros grupos islamistas en Gaza. La mayoría están muertos. Los que siguen vivos sufren la misma hambruna, la escasez de alimentos impuesta por Israel y la falta de agua que sufre el resto. Food shortages, water shortages that everybody else is. I thought it was very interesting, however, to hear some Israeli. Me pareció muy interesante, sin embargo, escuchar algunas reacciones israelíes diciendo, bueno, los judíos vuelven a parecerse a como eran en el Holocausto. Bueno, todos en Gaza se parecen a como eran los judíos, los polacos, los liberales y los romaníes en el Holocausto. Así que todo esto está ocurriendo un cambio importante. Israel ha perdido su apoyo en gran parte del mundo, es decir, en Occidente. Mantiene el apoyo del Partido Republicano, al parecer la mayoría de los republicanos, pero ha bajado alrededor del 6% de los demócratas en Estados Unidos. Y muchos estudiosos del holocausto y del genocidio han salido y han dicho lo que había que decir. Esto es un holocausto, esto es un genocidio, no es una guerra. This is a Holocaust. This is a genocide. It is not a war. It is deliberate imposition of death through. Es la imposición deliberada de la muerte, mediante bombardeos, francotiradores y finalmente el hambre. Así que todo esto es muy significativo, creo. Pero más significativo aún es la carta al primer ministro de antiguos funcionarios de inteligencia y seguridad. Casi 500 o 600 de ellos han escrito para decir, miren, esto es una estupidez, no nos lleva a ninguna parte y tenemos que detenerlo. Y el punto aquí es, volvamos atrás y pensemos en lo que fue todo esto, el 7 de octubre. Antes del 7 de octubre, Israel mantenía Gaza como un campo de concentración para los palestinos. Uno podría preguntarse, ¿qué haría si estuviera en un campo de concentración? ¿Utilizaría métodos pacíficos con sus carceleros para razonar con ellos? ¿O haría lo que hicieron los palestinos el 7 de octubre? En cualquier caso, así es como comenzó esta ronda en particular. Israel tenía varios objetivos. Uno era eliminar a Hamás. En gran medida lo ha conseguido. Ahora no hay gobierno de Hamás en Gaza. No hay ningún control en absoluto. De hecho, prevalecen las bandas criminales y un estado de anarquía hobbesiana. Como podemos ver, cada vez que uno de los pocos camiones a los que se les permite llevar comida a Gaza lo hace, es atacado de inmediato por multitudes sin ley y por criminales. En segundo lugar, los israelíes querían aprovechar esto para eliminar la presencia palestina en Gaza. No lo han conseguido, pero van camino de ello. La hambruna está aumentando exponencialmente y, en mi opinión, solo faltan días para que se produzca una muerte masiva. And we're only days away from mass death, I think.
And in the meantime, the effort to concentrate Palestinians Y mientras tanto, continúa el esfuerzo por concentrar a los palestinos en la pequeña parte del sur de Gaza, que ha sido arrasada hasta los cimientos, así que no queda nada allí. Hemos visto cómo se han establecido las llamadas estaciones de alimentación por parte de Israel, en cooperación con Estados Unidos, a través de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que ahora ha sido ampliamente expuesta como el equivalente a trampas para ratones destinadas a atrapar ratones, o en este caso palestinos, en lugar de alimentarlos. Y la prueba más condenatoria de esto ha llegado en una entrevista clásica de Tucker Carlson al coronel Tony Aguilar, un coronel retirado del ejército estadounidense que se unió a la Fundación Humanitaria Basel y que ha expuesto sus crueldades de forma especialmente gráfica, inicialmente a Lili, de un pequeño palestino llamado Amir, que se le acercó de manera muy conmovedora. Luego fue asesinado por francotiradores Speary. and then was murdered by Israeli snipers. So a lot's going on. I don't know that the Así que están pasando muchas cosas. No creo que la disensión en Israel sea especialmente nueva, pero la expresión abierta de oposición, tanto por parte de los oficiales retirados de inteligencia y seguridad, como ahora incluso del jefe del ejército, quien dijo, miren, tenemos dos opciones. Podemos ocupar Gaza, en cuyo caso seguiremos sufriendo bajas, y no podemos estar seguros de que podamos eliminar militarmente la oposición. O podemos hacer lo que hicimos antes, es decir, zadir Gaza Italy, y preferimos estar distanciados. Así que reclusa de Puritano. Miren, es un empresario de por hill, Nuremberg. So even the army is saying, look, we got to go back to where we started, not continue this. This is all very new, and it puts Todo esto es muy reciente y pone al primer ministro Netanyahu bajo mucha presión. También está bajo presión por parte del presidente Biden, quien aparentemente ha notado y admite que se está produciendo una hambruna forzada en Gaza y sostiene que debería detenerse. Pero no se está deteniendo. Y las acciones performativas de varias fuerzas aéreas, lanzamientos propagandísticos de comida en paracaídas, son completamente insuficientes para afrontar esta situación. Nos dicen que los niños desnutridos nunca se recuperarán de la desnutrición que están sufriendo ahora. Así que es un desastre, No sé qué más decir. It's a mess. It's a mess. I don't know what else to say. What do you make of the European governments now, though? ¿Qué opinas de los gobiernos europeos ahora, sin embargo, que están argumentando que reconocerán a Palestina, principalmente Francia y Reino Unido? Bueno, siendo justos, los británicos dijeron que lo harían en septiembre, no exactamente como los franceses. Pero solo si Israel no detiene los bloqueos de alimentos y el hambre forzada de los palestinos. ¿Es esto solo una forma cínica de fingir oposición, mientras se le da a Israel otros 2 meses para arrasar más Gaza? ¿O lo ves como, bueno, ellos sabían que esto estaba ocurriendo desde hace 2 años? ¿Por qué crees que ahora los europeos están impulsando esto? Es solo un acto performativo. Porque si realmente estuvieran horrorizados por lo que es un genocidio, uno esperaría al menos una sanción. No tengo claro exactamente qué se supone que debe lograr el reconocimiento de Palestina respecto a este genocidio, que tú dices que se está intensificando. Genocide, which you are saying is intensifying. Well, this is an extension of previous Bueno, European esto es una extensión del enfoque europeo anterior. European approach. Durante mucho tiempo, los europeos se escudaron tras el llamado proceso de paz, cuando no había proceso ni un esfuerzo real por lograr la paz. Luego empezaron a corear a favor de la solución de 2 estados, pero no hicieron absolutamente nada para implementarla. Ahora han adoptado la solución de 2 estados, pero es casi física o políticamente imposible de llevar a cabo, a menos que enfrenten directamente a Israel, cosa para la que no están preparados. Así que estos son palabras vacías. Es otro ejemplo, diría yo, de discursos elevados acompañados de inacción y de un cínico empoderamiento de las crueldades israelíes hacia los palestinos. Y piensen en esto. En septiembre, asumir, por supuesto, una posición británica es absurdo. Of course, a British position is absurd. They will recognize Palestine
Reconocerán a Palestina si Israel hace ciertas cosas. Bien, ¿y qué tiene eso que ver con el derecho de autodeterminación palestino? ¿O creen en él o no? Y aquí tienen una responsabilidad especial porque fueron ellos quienes crearon este lío al principio con la Declaración Balfour y la posterior administración de Palestina en la era colonial. Así que creo que este es un enfoque muy poco atractivo, de hecho bastante desagradable por parte de los británicos. Pero supongamos que Macron y los saudíes, que idearon esta declaración que han pedido a la gente en la ONU que respalde, no es una resolución, por lo tanto no es vinculante, pero es probable que atraiga a un gran número de partidarios. Preguntemos qué ocurre si de hecho, en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Francia, digamos, reconoce a Palestina como un Estado independiente. Eso no crea un Estado independiente de Palestina sobre el terreno. No hace nada. Es completamente simbólico, y eso es un recordatorio de que esto no es apoyo a la autodeterminación palestina, es una bofetada para Israel. Y eso queda muy claro en la formulación británica. Si no haces lo correcto, haciendo Israel. Tal está dirigida pooling interni. Es small, sinning, prover. You use the word cynical. I think that's very appropriate. What are the other pressure points, though, besides this? ¿Cuáles son los otros puntos de presión, además de estas declaraciones de los europeos sobre un posible reconocimiento dentro de 2 meses? ¿Tienes una visión general de cómo la economía israelí, su seguridad, sus puertos, la energía, el acceso, cómo todo esto se ha visto afectado por la guerra? Y supongo que busco alguna indicación de hasta qué punto esto es realmente sostenible. Porque leo mucho sobre jóvenes israelíes, especialmente aquellos vinculados a la industria tecnológica y otros sectores importantes que están abandonando el país. Pero más allá de esto, ¿cómo es realmente la situación económica? Beyond this, what does the economic picture actually look like? Well, I think you have to keep an eye on Bueno, creo que hay que prestar atención, en primer lugar, al llamado sur global. Se observa un aumento de acciones contra Israel, ostracismo hacia Israel, embargos a Israel, desinversión, boicot a productos israelíes, prohibiciones de exportación a Israel, especialmente de armas. Esto está aumentando casi semanalmente como reacción al genocidio operado por Israel y otras violaciones de derechos humanos. Por supuesto, ni siquiera hemos mencionado el hecho de que están aprovechando la atención pública en otros asuntos para llevar a cabo una gran ola de limpieza étnica y anexión en Cisjordania. Pero creo que la presión empieza a surtir efecto. Ya sabes, la gente en términos generales cuando se imponen embargos y sanciones, embargoes, sanctions. Sorry. Good. Wife got that. Bien, Sorry about that. mi esposa lo entendió. Perdón por eso. En fin, cuando se imponen sanciones, básicamente se distorsionan los términos de intercambio. Se crean oportunidades para que la gente gane dinero eludiendo las sanciones. Y hemos visto esto. Por ejemplo, Colombia, que había sido un importante proveedor de carbón para Israel, ha impuesto un embargo a las exportaciones de carbón a Israel. Y sin embargo, aparentemente el contrabando sigue ocurriendo. Así que no sé cuán efectivo es todo esto. La guerra en sí ha tenido un coste enorme. El puerto de Eilat, que es la única salida de Israel al Mar Rojo, ha estado prácticamente inoperativo bajo ataques yemeníes durante más de un año. Los puertos de Haifa y Ashdod quedaron prácticamente cerrados por ataques con misiles iraníes. En este contexto, debemos recordar que tanto Israel como Irán se están preparando para otra ronda de ataques. Los iraníes han demostrado que pueden calibrar sus ataques contra Israel para causar daños. Durante la última ronda, la llamada Guerra de los 12 días, se centraron exclusivamente en objetivos militares, de inteligencia e infraestructuras. La próxima vez, no lo harán así. Tienen la capacidad de causar enormes daños en Israel. Israel, incluso con el respaldo de Estados Unidos y países europeos,
Reino Unido, Alemania y otros, no pudo impedir que los iraníes alcanzaran sus objetivos. Así que eso está en el trasfondo. So that's in the background. We've had, I don't know how many tens of thousands. Hemos tenido, no sé cuántas, decenas de miles, la última cifra que vi fue hace bastante tiempo, de quiebras de pequeñas empresas. Como indicaste, las startups están surgiendo fuera de Israel en lugar de dentro del país. Tenemos un número desconocido de emigrantes. El ejército, básicamente, cuando llama a los reservistas, tiene suerte si consigue una participación del 40 al 50%. Las agencias de inteligencia y la cúpula militar, como mencioné, están descontentas y no apoyan la estrategia de Netanyahu. El gabinete parece estar esencialmente paralizado en varios temas, debido a la necesidad de Netanyahu de apaciguar al elemento fascista religioso en su seno, la parte sionista religiosa y belicista. Y los ortodoxos, los ultraortodoxos, se niegan a ser reclutados y están protestando. Políticamente, son muy importantes. Los palestinos israelíes están aún más alienados de lo habitual. Así que tenemos un país dividido, política, social, económica, racial y religiosamente, y casi todo el mundo en el país, incluyendo especialmente a las familias de los rehenes, está en contra del primer ministro, que también está perdiendo su apoyo en el extranjero. Así que esto parece una fase terminal para Israel. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. Mientras tanto, por supuesto, Occidente, a pesar de hablar sobre el reconocimiento de un Estado palestino, sigue suministrando armamento a Israel para asesinar palestinos, asesinato masivo de palestinos. Y Estados Unidos es completamente cómplice, más que cómplice. Es plenamente partícipe de la política de hambre a través de la operación de estas llamadas estaciones de alimentación en Gaza por parte de una fundación conjunta estadounidense-israelí. Allí, diría que una vez más, hemos visto una respuesta completamente absurda a una crisis humanitaria. ¿Recuerdas el muelle flotante que la administración Biden intentó utilizar para demostrar que realmente no estaba a favor de matar de hambre a los palestinos? La Fundación Humanitaria de Gaza es una forma aún más macabra de este tipo de desvío cínico de la atención, un espectáculo político. Sí, así que creo que Israel está en problemas cada vez mayores, y creo que muchos israelíes lo entienden. Se escucha a antiguos políticos retirados como Ehud Olmert, el ex primer ministro, o Barak, el ex ministro de Asuntos Exteriores y ex jefe del aparato de defensa, salir y decir abiertamente que miren, Ames existence get Ford. Mientras tanto, en Estados Unidos, como me recordó esta mañana cuando encendí la National Public Radio, está empezando a haber algo de cobertura real sobre lo que está ocurriendo, pero no mucha. Y la BBC, que es un medio de comunicación importante a nivel internacional, aunque tiene un sesgo a favor de Israel, ahora está empezando a ser mucho más incisiva en sus reportajes. Todo esto es muy importante. Vuelvo a la contradicción del presidente Trump respecto al primer ministro Netanyahu. El primer ministro Netanyahu, que debe de ser el político más odiado del planeta, dijo que no había hambruna en Gaza, que todo esto era propaganda de Hamas y así sucesivamente. No tiene ninguna credibilidad. Pero el mundo del presidente Trump, su base de conocimientos, su visión del mundo, su comprensión de los acontecimientos actuales, está impulsado por los medios públicos, especialmente Fox News y la televisión. No presta ninguna atención a los informes de inteligencia. Forma sus opiniones leyendo y viendo la televisión. Pero la televisión, la radio y otros medios de comunicación están empezando a informar de manera más realista. Y creo que esto también es cierto a nivel internacional. Israel se está quedando sin defensores en los medios, así como en otros ámbitos. Y la señal más clara de que los israelíes son conscientes de ello es su decisión, aparentemente tomada el otro día, de prohibir el uso del término hasbara, que significa explicación en hebreo, y que se ha convertido en sinónimo de mentiras, mentiras grotescas.
Así que, a partir de ahora, se referirán a sus mentiras como diplomacia pública. So from now on, they're going to refer to their lies as public diplomacy. How does this impact, ¿Cómo afecta esto, sin embargo, a la relación de Israel en su propio vecindario? Porque lo que me parece interesante es que los principales adversarios de Israel, ya sean los que llamamos los hutíes en Yemen o Irán, todos ellos han sido demonizados con éxito a lo largo de los años, hasta el punto de que en realidad no discutimos sus preocupaciones de seguridad. Simplemente les ponemos etiquetas. Pero ahora vemos que están ganando cierta credibilidad, por así decirlo, en el sistema internacional, dado que han sido los únicos que se han opuesto a esto. Supongo, especialmente Irán, dado que ha podido, bueno, no derrotar, pero sí plantar cara con éxito a Israel, y también Yemen con el bloqueo. For the blockade, it's more or less successfully pulled off. Más o menos lo han conseguido con éxito. Y además, dado que usted ha sido el ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, ¿cómo se posiciona Arabia Saudí en este contexto? Porque no parece que esté dispuesta a adoptar una postura firme, o por el contrario, parece que no está haciendo mucho. Pero entre la opinión pública hay cierto alboroto. Entonces, ¿cómo está afectando esto a la región en general y a la relación con los israelíes? That's an extraordinarily complex set of... Es un conjunto de preguntas extraordinariamente complejo. Empezaré diciendo que la demonización de Hamás es total en Israel. Cuando los israelíes vieron las fotos de los dos rehenes israelíes demacrados, dijeron, sí, esto es porque Hamás roba toda la comida en Gaza. Bueno, esto es prueba de la eficacia de la Hasbara, ahora una palabra prohibida. Otros en la región tienen otras razones para oponerse a Hamás, a menos que se trate de un movimiento democrático que llegó al poder en las urnas. Para los saudíes y otras monarquías tradicionales del Golfo, orientadas tribalmente, o negocios familiares que se hacen pasar por gobiernos, esto es anatema, porque básicamente dice que nadie debería necesitar a alguien como Al-Sisi en Egipto, un dictador militar. Nadie necesita eso. In Egypt, the military dictator, nobody needs that. Nobody needs a king, a prince, an emir. Nadie necesita un rey, un príncipe, un emir o un matón, porque el pueblo puede gobernar a través de las urnas. Así que esta es la base de gran parte de la animosidad del Golfo hacia Hamás. La excepción es Qatar. Y Qatar tiene una visión, una idea de una sociedad post-renacentista islámica que sería democrática. Por supuesto, es solo una visión, no es una realidad. En fin, todos esos factores entran en juego. Recordemos también cuál era el objetivo de Hamás el 7 de octubre. Pretendían devolver la cuestión de la autodeterminación palestina a la agenda global. Pues bien, lo han conseguido, muchísimo más de lo que nadie se habría atrevido a predecir. Así que eso también supone una amenaza para algunas de las monarquías del Golfo. Es algo afín a los yemeníes y a los iraníes, quienes sí se atribuyen el mérito, tanto en el mundo islámico en general como en el mundo árabe, de haber sido los únicos en cumplir realmente con la Convención sobre el Genocidio, que impone a todos el deber positivo de oponerse al genocidio. Ellos lo han hecho, nadie más, ni en Occidente ni en la región. Así que se da la situación habitual en estas sociedades, donde el liderazgo no está en sintonía con la población. Sin embargo, es lo suficientemente astuto como para mantener a raya a la oposición, y está interesado en la realpolitik. El máximo exponente de esto en el mundo actualmente es Emiratos Árabes Unidos. Pero los saudíes no se quedan atrás. Por último, solo señalaría que el logro israelí de la hegemonía militar en el Levante, a costa de alienar a todo el mundo, ha hecho que los países de la región se centren en la amenaza que Israel representa para ellos. Así vemos que los saudíes y los iraníes empiezan a acercarse como una forma de contrarrestar a los israelíes. Esto, por supuesto, se complica por el hecho de que los saudíes dependen en gran medida de Estados Unidos para el armamento y, en caso de emergencia, para el apoyo militar. Y Estados Unidos está básicamente en perfecta sintonía con Israel,
Una asociación inquebrantable o sumisión, quizás sea una palabra más adecuada. Or subservience, perhaps, is a better word. Anyway, very, very complicated. En cualquier caso, una situación muy, muy complicada. Surgen otros problemas. Ahora vemos cómo madura una competencia entre Israel y Turquía por la influencia en Siria. Los estrategas israelíes defienden, como siempre han hecho, la partición de Siria. Proponen conectar la zona drusa de Siria con la zona kurda mediante algún tipo de corredor que ampliaría la influencia israelí en esa parte del mundo. Los turcos no aceptan nada de eso, así que los jordanos están totalmente intimidados. Los egipcios están inquietos. Ni nadie más. Nobody's happy in the region, and not the Israelis, not anyone else. It's interesting what you said about Saudi Arabia and Iran. Es interesante lo que has dicho sobre que Arabia Saudí e Irán podrían encontrar, si no una causa común, al menos resolver algunas de sus diferencias. Porque dejando a Israel fuera de la ecuación, siempre ha parecido que esta es la verdadera guerra fría principal de Oriente Medio, entre los saudíes y los iraníes. Bueno, aparte de que Estados Unidos es un socio importante para Arabia Saudí, ¿qué es lo que impide promover una paz real entre ambos países? Por la China o Uganda. Something that the Chinese have been pushing for. Well, not just the Chinese, the Iraqis, let's remember. Bueno, no solo los chinos, también los iraquíes. Recordemos que esto comenzó con un esfuerzo iraquí por reconciliar a Arabia Saudí con Irán. Los omaníes, que son los comodines diplomáticos en la región, están en la misma posición. Así que, en realidad, nada salvo la dependencia de Arabia Saudí de Estados Unidos está obstaculizando un entente entre Irán y Arabia Saudí, una asociación limitada destinada a equilibrar a Israel. Y por supuesto, la gran ironía es que Estados Unidos pretendía lograr exactamente lo contrario, es decir, un entente saudí con Israel para equilibrar a Irán. Eso ya no es una posibilidad realista, y los saudíes siempre han sido muy cautelosos con respecto a los acuerdos de Abraham. Básicamente están en estado crítico en este momento. Es decir, las empresas privadas están obteniendo beneficios porque los embargos han terminado y así sucesivamente. Los árabes del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos y otros regímenes árabes que normalizaron relaciones con Israel, ahora adquieren abiertamente tecnología israelí de Estado policial, que es la más sofisticada del mundo, ya que se ha experimentado durante décadas con los palestinos. Así que algunas conexiones prácticas no han cesado. Los saudíes continúan, bajo cuerda, cooperando con los israelíes en algunos asuntos de inteligencia. Pero estamos viendo el surgimiento en la región de lo que creo que el nuevo orden mundial en general va a producir. Y esos son asociaciones limitadas junto con oposiciones limitadas. Ya no existen alineamientos del tipo o estás conmigo o contra mí. Se trata de una práctica más compleja de los asuntos internacionales y la política exterior. Bueno, este es un problema más amplio. Parece que hoy en día no se limita solo a Oriente Medio. El colapso casi total de la diplomacia, donde antes existía la diplomacia, donde se evaluaban preocupaciones de seguridad contrapuestas, se buscaban áreas de armonización o se intentaba llegar a compromisos. Todo esto ha sido reemplazado por ultimátums y amenazas. Y cuando eso no funciona, se pasa a acciones militares reales. Pero, ¿cómo se puede entender esto? Porque, de nuevo, no se limita solo a Oriente Medio. ¿No es este uno de los principales problemas? Muchos de los objetivos que he visto a través de Trump, quería la paz en Ucrania y el fin de las guerras eternas en Oriente Medio. Quería reindustrializar, reorganizar el comercio internacional, para que Estados Unidos pudiera estar en una posición más beneficiosa y sostenible. Muchos de estos eran buenos objetivos, con los que muchos podrían estar de acuerdo,
pero parece que el enfoque diplomático respecto a muchos de estos asuntos simplemente se ha dejado de lado. En su lugar, todo se hace con mano de hierro, exigiendo, planteando ultimátums y amenazando si otros hacen lo que consideran incorrecto. Parece que algunos, como los europeos, están cayendo en esto, como se ve con este acuerdo comercial. Hacen lo que se les dice, incluso si va en contra de sus propios intereses. E incluso si al principio no parece algo muy serio en cuanto a que llegue a implementarse realmente. Pero, ¿hasta qué punto ves esto como una fuerza impulsora que básicamente lleva a un despeñadero en Oriente Medio? Perdón, he mezclado demasiadas cosas. De nuevo, muchas preguntas. Pero creo que es justo decir que la llamada Oriente Medio, es decir, la zona alrededor de Israel, en Asia Occidental, es donde tanto la diplomacia como el derecho internacional han ido a morir. No se puede hacer funcionar la diplomacia si tu objetivo es promover la rendición y el suicidio de la otra parte. Y esa ha sido la base de todas las relaciones entre Israel y los palestinos. Israel nunca ha presentado una propuesta para la coexistencia pacífica con los palestinos, ni tampoco lo han hecho realmente sus aliados internacionales. Ha habido medidas temporales, pero eso es todo lo que son. Israel, desde sus inicios, se propuso deliberadamente erosionar y destruir partes del derecho internacional que consideraba inconvenientes, y así inventó una doctrina de ataque preventivo que es totalmente contraria a la Carta de la ONU. Lo llevó a la práctica. Desafió abiertamente al Consejo de Seguridad. No prestó atención a toda una variedad de convenciones internacionales y ahora, de manera especialmente destacada, a la Convención sobre el Genocidio. Así que esta es la región que ha envenenado el pozo, que ha propagado la anarquía, la ley de la selva, si se quiere, en el ámbito internacional. Y hay que reconocerle ese mérito. Has mencionado acuerdos comerciales. Permíteme desafiarte en ese punto. No hay acuerdos. No hay un entendimiento mutuo. Ni siquiera hay un texto. No hay nada excepto una capitulación ante una política extorsiva. Así que estos son acuerdos propios de mafiosos, del tipo de un sistema de protección. Eso, dejando de lado el hecho de que los aranceles y demás medidas que se están imponiendo no tienen absolutamente ningún sentido, ni matemático, ni de ningún otro tipo, y probablemente van a perjudicar a Estados Unidos más que a nadie. Así que esto es irracional. Pero además tenemos un presidente que es arbitrario, caprichoso y desdeñoso con la ley, ya sean los procedimientos del Congreso o los tribunales. Así que hace lo que quiere, y lo que quiere, francamente, suele tener elementos psicopáticos. Basta con mirar este asunto de despedir al director de la Oficina de Estadísticas Laborales. Este es Joseph Stalin, ya sabes, en su peor momento hacía este tipo de cosas. Por supuesto, a ella no le dispararon en la cabeza como habría hecho Stalin, pero es el mismo proceso. No me gusta la noticia que me das. Bang, estás fuera. Así que se podría argumentar que Stalin, el presidente Trump y su comportamiento disruptivo e irracional son producto del colapso del derecho internacional y la diplomacia, o se podría argumentar que son la causa. Quizás sean ambas cosas. En cualquier caso, la diplomacia, es decir, el arte de utilizar medidas que no llegan a la guerra, con elementos coercitivos mínimos, para persuadir a otros de hacer cosas que crees que están en tu interés, convenciéndoles de que esas cosas también están en su interés, está muerta. No está ocurriendo. Parece que allí está ocurriendo mucho autodaño, sin embargo. Pero quiero volver un poco a lo que todo esto significa para Israel, porque ¿cuán estable es el gobierno de Netanyahu en este momento? Has hablado de los problemas tanto en la economía como con los adversarios, la disminución del apoyo a Israel, al menos entre la opinión pública de países amigos. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Netanyahu aquí? Porque parece que está sido discriminado number, como decía. Pressure is mounting both from within and abroad. Well, first of all,
he's not going to step down. Bueno, en primer lugar, él no va a dimitir. No puedes persuadir a alguien de que deje de hacer algo cuando si lo deja, acaba en la cárcel o pierde su trabajo y así sucesivamente. Quiero decir, su destino está directamente ligado a las guerras eternas por Israel. No quiere tratar con los palestinos. No quiere tratar con Hamás. Acusa, es un maestro de la mentira. Acusa a Hamás de no querer un acuerdo, pero Hamás sí ha querido un acuerdo. Lo que ocurre es que Israel no ofrece nada más que el suicidio a Hamás. Ya sabes, suicídate, desaparece y todo irá bien. Bueno, esto no es atractivo, así que no va a dimitir. Pero se está gestando una revuelta. Hay una expresión china de 4 caracteres que define la víspera del colapso dinástico o de una revolución, y dice, tus compinches te abandonan y el pueblo se te opone. Netanyahu ha provocado esta situación. Sus colaboradores más cercanos. Quiero decir, Israel ha tenido una reputación justificadamente alta por la calidad de su inteligencia y su razonamiento estratégico. Pero las personas responsables de esto ahora están completamente disgustadas con Netanyahu y lo están diciendo abiertamente. El público está desencantado. Él se mantiene en la Knesset gracias a una coalición. Es un político extremadamente astuto, dedicado únicamente a su propia supervivencia política. Aparentemente, no le importa. Si arrastra a Israel consigo en su caída, eso no parece preocuparle. Así que no creo que podamos predecir cuánto tiempo más durará. Pero como alguien dijo una vez, si algo no puede continuar para siempre, tarde o temprano se detendrá. Y eso es exactamente lo que ocurrirá con el cargo de primer ministro de Benjamin Netanyahu. Parece que gran parte de esto podría haberse evitado con una diplomacia adecuada. Aquellos de nosotros que en una época anterior advertimos sobre la evolución de los acontecimientos en Israel y entre israelíes y palestinos y argumentamos que Israel se estaba preparando para su propia extinción existencial, no fuimos considerados útiles. Se nos consideró enemigos de Israel y fuimos objeto de las habituales campañas de difamación y distorsiones que vemos. Esto puede observarse ahora con la Corte Penal Internacional. Todas las tácticas poco éticas que se utilizaron para apartar a Khan, el fiscal, y manipular el tribunal están ahora al descubierto. Así que lo que tenemos es que Israel no ha sido fiel a los ideales de sus fundadores sionistas. Ha sido fiel a las tradiciones de las bandas criminales judías de Europa del Este. Así es como lleva a cabo sus asuntos. Por lo tanto, este es un Estado que está cada vez más aislado. La interacción con él es inaceptable para cada vez más países y pueblos. Antes se planteaba la pregunta de si Israel tiene derecho a existir. Creo que la mayoría de la gente ahora diría que no, basándose en su comportamiento. No debería existir. Así que esto es algo que los propios israelíes se han hecho a sí mismos, y lo han hecho en parte con el apoyo de Estados Unidos y del lobby israelí en Estados Unidos. Y en última instancia, es enormemente destructivo para ellos y para todos los demás. Y creo que es una verdadera tragedia para todos los implicados. Eso me lleva a una observación desde Estados Unidos. Nunca había visto esto antes, la crítica abierta a Israel. Antes, esto era un gran tabú, pero ahora tenemos figuras muy prominentes, especialmente en los medios de comunicación, hablando abiertamente y de manera bastante dura sobre criticar a Israel. Como vemos ahora, a medida que los crímenes humanitarios empiezan a acumularse, incluso los medios de comunicación del establishment están empezando a informar sobre algunos de estos crímenes. Esto es bastante inédito. ¿Crees que esto podría influir en las políticas o la política real de Estados Unidos? Porque, como vemos desde Europa hasta Australia, cuando hay cientos de miles de personas manifestándose, es muy difícil seguir ocultando todo esto y simplemente descartarlo como antisemitismo o algo por el estilo. Parece que Israel está perdiendo su carta de víctima, por así decirlo, incluso entre los estadounidenses.
victim card, if you will, even among the Americans. Well, Israel has tried very hard to equate. Bueno, Israel ha intentado con mucho empeño equiparar el apoyo al genocidio con una postura pro-israelí, o dicho de forma negativa, equiparar la oposición al genocidio con el antisemitismo. Y esto está pasando factura. La gente se da cuenta de que esto es absurdo. Y sí, está teniendo un impacto. Se puede ver en el reconocimiento del señor Trump de que hay hambruna en Gaza y en su declaración de que debemos hacer algo al respecto, lo que le separa del primer ministro Netanyahu y del lobby sionista. Y no se puede, ya se ha sobrepasado el límite. And you can't, it's gone beyond the point. The Israelis charged that starvation. Los israelíes afirman que el hambre y todo lo demás es propaganda de Hamás, pero no hay pruebas de que Hamás siquiera exista realmente, salvo como una fuerza guerrillera intermitente dentro de Gaza. ¿Dónde está su aparato de propaganda? Yo no lo veo. Todo lo que dice Israel es cada vez menos creíble. Y al final, la realidad es lo que queda cuando eliminas todo lo que creías y resultó ser falso. Así que la realidad está quedando al descubierto. Incluso ves a The New York Times, una publicación firmemente pro-sionista, muy sesgada respecto a Oriente Medio, empezar a informar de manera directa sobre el genocidio. La ironía es que dentro de Estados Unidos, muchas de las voces que se pronuncian en contra de Israel, personas como Jeffrey Sachs, Max Blumenthal y Norman Finkelstein, también tienen orígenes judíos, por lo que la acusación de antisemitismo no siempre resulta convincente. Entienden muy bien que si los judíos se equiparan con Israel, algo que Israel quiere que ocurra, están en problemas, que Israel está resucitando el antisemitismo. Nunca desapareció del todo, pero no era un problema. Quiero decir, los judíos en Estados Unidos, no sé sobre Noruega o Europa, pero los judíos en Estados Unidos son la minoría religiosa más admirada, y con razón. Son un adorno para nuestra sociedad a nivel cultural. Son caritativos, están involucrados en la política. Hacen todo lo que se supone que debe hacer un ciudadano activo. Y toda esa admiración ahora está gravemente en peligro y corre el riesgo de ser reemplazada por, ya sabes, ¿cuál es la palabra? What is the word? Accusations that American Jews everywhere. Se están haciendo acusaciones de que los judíos estadounidenses y los judíos en general son partidarios encubiertos del genocidio y otras crueldades. Israel tiene el ejército más sádico del planeta, y lo ha demostrado. Tiene las políticas más sádicas y la menor propensión a decir la verdad. Todo esto es completamente contrario a la tradición del judaísmo en Occidente. Hay un comentarista estadounidense que dijo que si los judíos son el pueblo elegido de Dios, los israelíes son el pueblo elegido de Satanás. Así están las cosas. Así que, dejando de lado el hecho de que las tres personas que mencionaste son hombres muy honestos e íntegros, como judíos, tienen buenas razones para querer denunciar lo que está haciendo Israel y para diferenciarse a sí mismos y a otros judíos de Israel y los israelíes. Bueno, embajador, muchísimas gracias por permitirme ocupar tanto de su tiempo. Se lo agradezco mucho. Me alegra estar con vosotros. Ojalá tuviera un tema mejor que hablar.